Amados hermanos, paz a vosotros. Qué alegría es estar en la casa de Dios, porque sabemos que algún día estaremos en la otra casa de Dios, la que está ahí arriba en el reino de los cielos. Lo prometió nuestro Señor Jesucristo. Él dijo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. De otra manera os lo hubiera dicho: voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere yo a aparejar el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy vosotros también estéis. El Señor lo prometió y nosotros lo hemos creído y lo vivimos y lo disfrutamos. Bendito sea el Señor. Vamos a leer la palabra divina, amados hermanos, la palabra de Dios, en el libro de Levítico, capítulo 18. Levítico 18. Del versículo 1 al 5, Levítico 18, 1 al 5, antifonalmente para la gloria y alabanza del Señor. Y habló Jehová a Moisés diciendo: no haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. Todos, por tanto, mis estatutos y mis derechos guardaréis, los cuales haciendo el hombre vivirá en ellos, yo Jehová. Amén. Oremos. Gran Señor del universo, Rey de reyes, Dios de dioses, Señor de señores, Jehová de los ejércitos, Padre nuestro que estás en los cielos. Te alabamos, Señor, te glorificamos, te bendecimos, te adoramos, te agradecemos, bendito Señor, porque la vida hasta el día de hoy nos has concedido y con ella, Padre Santo, la oportunidad de servirte, de alabarte y de glorificar tu nombre. Y en esta hora, Padre Santo, queremos rogarte que seas tú, bendito Señor. Nuestro tema de hoy: el rey Saúl desobedeció a Dios. El rey Saúl desobedeció a Dios. Ese es nuestro tema de hoy. Y nuestra lectura, bueno, ya la tuvimos. La voy a volver a leer. Levítico 18, 1 al 5. Y habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: yo soy Jehová vuestro Dios. No haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. Mis derechos pondréis por obra, y mis estatutos guardaréis, andando en ellos, yo Jehová vuestro Dios. Por tanto, mis estatutos y mis derechos guardaréis, los cuales haciendo el hombre vivirá en ellos, yo Jehová. Lo firma el Señor Dios, yo Jehová. O sea, yo lo digo. Bueno, palabra de Dios. A ver, más despacio, por favor. Levítico 18, 1 en adelante. Y habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: yo soy Jehová vuestro Dios. O sea, pongan atención, les dice: yo soy Jehová vuestro Dios. No haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni haréis ni andaréis en sus estatutos. Mis derechos pondréis por obra, y mis estatutos guardaréis, andando en ellos, yo Jehová vuestro Dios. Por tanto, mis estatutos y mis derechos guardaréis, los cuales haciendo el hombre vivirá en ellos. Yo Jehová, firma el Señor Dios. Sí, para Él es muy importante la obediencia, que sus criaturas le obedezcan. Para eso nos hizo, no para ser desobedientes. Dice en el versículo 4,
Otra vez, mis derechos pondréis por obra y mis estatutos guardaréis, andando en ellos, yo Jehová vuestro Dios. Y reitera, por tanto mis estatutos y mis derechos guardaréis, los cuales haciendo el hombre vivirá en ellos, yo Jehová. A ver otra vez el 5. Por tanto, mis estatutos y mis derechos guardaréis, los cuales haciendo el hombre vivirá. A ver, repito esta frase, los cuales haciendo el hombre vivirá. Si el hombre los hace, si los obedece, vivirá. Y bueno, por lo contrario, el que desobedece, pues morirá. Es lo contrario. Los cuales haciendo el hombre vivirá, en ellos yo Jehová. Sí, Él lo afirma y lo confirma. A ver, vamos a ver también un texto que está en Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1. A ver, versículo. Déjenme ver que no lo anoté. Versículo 13 y 14, Primera de Pedro 1, 13 y 14, por lo cual, teniendo los lomos de vuestro entendimiento ceñidos con templanza, esperad perfectamente en la gracia que os es presentada cuando Jesucristo os es manifestado, como hijos obedientes, como hijos obedientes. Eso es lo que Dios quiere, hijos obedientes. Como hijos obedientes, no conformándoos con los deseos de que antes teníais estando en vuestra ignorancia. El Señor Dios quiere hijos obedientes. A ver, vamos a ver también en la carta a los Efesios, capítulo 2, carta del apóstol Pablo a los Efesios, lo contrario de hijos obedientes, versículo 2, Efesios, desde el 1, hablando de la supereminente grandeza de su poder, dice, y de ella recibisteis vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en que en otro tiempo anduvisteis conforme a la condición de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora obra en los hijos de desobediencia. Lo contrario de hijos obedientes, pues es hijos de desobediencia. Y también aquí mismo en Efesios, ahora el capítulo 5 y versículo 6, Efesios 5, 6, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Repito el 6, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Entonces nuestro tema de hoy es que el rey Saúl desobedeció a Dios. Y pues eso es gravísimo. Si desobedecer a un jefe de personal o a un gerente
o al dueño de una fábrica, es grave, pues cuanto más desobedecer al soberano de todo el universo. Vamos a ver esta historia en el libro 1 de Samuel, capítulo 13. 1 de Samuel, capítulo 13. La desobediencia, qué terrible es desobedecer a Dios. Primer libro de Samuel, capítulo 13, versículo 1. Había ya Saúl reinado 1 año, y reinado que hubo 2 años sobre Israel. Escogióse luego 3,000 de Israel. Los 2,000 estuvieron con Saúl en Mismas y en el monte de Betel, y los 1,000 estuvieron con Jonatán, es decir, su hijo de él, en Gaba de Benjamín, y envió a todo el otro pueblo, cada uno a sus tiendas. Y Jonatán hirió la guarnición de los filisteos que había en el collado, y oyéndolo los filisteos, e hizo Saúl tocar trompetas por toda la tierra, diciendo: oigan los hebreos. Y todo Israel oyó que se decía: Saúl ha herido la guarnición de los filisteos, y también que Israel olía mal a los filisteos, y juntóse el pueblo en pos de Saúl en Gilgal. Entonces los filisteos se juntaron para pelear con Israel, 30,000 carros y 6,000 caballos, y pueblo como la arena que está a la orilla de la mar en multitud. Y subieron, sí, a vengarse de lo que les hicieron. Y asentaron campo en Mismas, al oriente de Betabén. Mas los hombres de Israel, viéndose puestos en estrecho, sí, pues con tanta gente que venía, tantos soldados, 30,000 carros y aparte 6,000 caballos, y arena y pueblo como la arena que está a la orilla de la mar en multitud. Versículo 6. Mas los hombres de Israel, viéndose puestos en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, escondióse el pueblo en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galad, y Saúl se estaba aún en Gilgal, y todo el pueblo iba tras él temblando. Sí, ¿a qué horas vienen los enemigos a acabar con el pueblo de Israel? Bueno, es un antagonismo eterno que ha habido entre Israel y sus vecinos. Versículo 8. Y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal, y el pueblo se le desertaba. Sí, se desertaban porque pues pelear con todo ese gentío, no, mejor desertaban. Entonces dijo Saúl: traedme holocausto y sacrificios pacíficos, y ofreció el holocausto. ¿Cómo? Saúl ofreció el holocausto. Pues ¿quién se cree? Si esto era exclusivo para los levitas. ¿Quién empareja la puerta ahí, por favor, tantito? Versículo 9. Entonces dijo Saúl: traedme holocausto y sacrificios pacíficos, y ofreció el holocausto. ¿Cómo? Saúl ofreciendo el holocausto, pues ¿quién se cree? Sí era rey, pero esto no le correspondía a los reyes. Esto era exclusivo para los levitas. A ver, vamos a ver sin perder esta cita en Números 16:40, sin perder esta cita, Números 16:40. Dice: en recuerdo a los hijos de Israel, que ningún extraño que no sea de la simiente de Aarón llegue a ofrecer sahumerio delante de Jehová, porque no sea como Coré y como su séquito, según se lo dijo Jehová por mano de Moisés. Bueno, también hay otra cita aquí mismo en Números 18:7. Números 18:7.
Mas tú y tus hijos contigo guardaréis vuestro sacerdocio en todo negocio del altar y de velo adentro y ministraréis. Yo os he dado en don en el servicio de vuestro sacerdocio, y el extraño que se llegare morirá. Vaya el que se metió el rey Saúl en un problema grave. Otra vez regresamos a 1 Samuel 13, versículo 9. Entonces dijo Saúl: traedme holocausto y sacrificios pacíficos, y ofreció el holocausto. No le correspondía a él. Y como él acababa de hacer el holocausto, ¿quién creen que llegó? Samuel, que venía, y Saúl le salió a recibir para saludarle. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: porque el pueblo se me iba, y vi que tú no venías al plazo de los días, y que los filisteos estaban juntos en Mismas. Me dije: los filisteos descenderán ahora contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Esforcéme pues y ofrecí el holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había intimado, porque ahora Jehová hubiera confirmado tu reino. Era una prueba. Si pasaba esa prueba, su reino sería confirmado, pero si no, sería quitado del reino. Dice sobre Israel: tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será durable. Jehová se ha buscado varón según su corazón, al cual Jehová ha mandado que sea capitán sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Bueno, a ver, vamos a pasar ahora al capítulo 14, versículo 1. Vamos a saltar esta parte. 1 Samuel 14, 1. Y un día aconteció que Jonatán, hijo de Saúl, dijo a su criado que le traía las armas: ven y pasemos a la guarnición de los filisteos que está a aquel lado, y no lo hizo saber a su padre, es decir, al rey Saúl. Y Saúl estaba en el término de Gaba, debajo de un granado que hay en Migrón, y el pueblo que estaba con él era como 600 hombres. Y Achías, hijo de Ahitob, hermano de Chabot, hijo de Fines, hijo de Elí, sacerdote de Jehová en Silo, llevaba el efod, y no sabía el pueblo que Jonatán se hubiese ido. Y entre los pasos por donde Jonatán procuraba pasar a la guarnición de los filisteos había un peñasco agudo de una parte y otro de la otra parte. El uno se llamaba Voces y el otro Sene, y un peñasco situado al norte de Mismas y al otro al mediodía hacia Gaba. Dijo pues Jonatán a su criado que le traía las armas: ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. O sea, de los filisteos. Quizá hará Jehová por nosotros que no es difícil a Jehová salvar con multitud o con poco número. Y su paje de armas le respondió: haz todo lo que tienes en tu corazón, ve que aquí estoy contigo para a tu voluntad. Y Jonatán dijo: he aquí, nosotros pasaremos a los hombres y nos mostraremos a ellos. Si nos dijeren así: esperad hasta que lleguemos a vosotros, entonces nos estaremos en nuestro lugar y no subiremos a ellos. Mas si nos dijeren así: subid a nosotros, entonces subiremos, porque Jehová los ha entregado en nuestras manos, y esto no será por señal. Bueno, ya sabemos que los vecinos de Israel siempre han estado en pugna, en riña con Israel. Versículo 11. Mostráronse pues ambos a la guarnición de los filisteos, y los filisteos dijeron: he aquí los hebreos que salen de las cavernas en que se habían escondido. Y los hombres de la guarnición respondieron a Jonatán y a su paje de armas y dijeron: subid a nosotros. Esa era la señal. Entonces podían subir. Y os haremos saber una cosa. Entonces Jonatán dijo a su paje de armas: sube tras mí, que Jehová los ha entregado en la mano de Israel. Y subió Jonatán, trepando con sus manos y sus pies tras él,
y tras él su paje de armas, y los que caían delante de Jonatán, su paje de armas que iba tras él, los mataba. Esta fue la primera rota en la cual Jonatán con su paje de armas mataron como unos 20 hombres en un espacio, en una media yugada. Y hubo temblor en el real y por el campo y entre toda la gente de la guarnición, y los que habían ido a hacer correrías también ellos temblaron, y alborotóse la tierra, hubo grande consternación. Y los centinelas de Saúl vieron desde Gaba de Benjamín cómo la multitud estaba turbada e iba de una parte a otra y era deshecha. Entonces Saúl dijo al pueblo que seguía consigo: reconoced luego y mirad quién haya ido de los nuestros. Y reconocido que hubieron, hallaron que faltaban Jonatán y su paje de armas. Y Saúl dijo a Achías: trae el arca de Dios, porque el arca de Dios estaba entonces con los hijos de Israel. Y aconteció que estando aún hablando Saúl con el sacerdote, el alboroto que había en el campo de los filisteos se aumentaba, iba creciendo en gran manera. Entonces dijo Saúl al sacerdote: detén tu mano. Y juntaron Saúl todo el pueblo que con él estaba, vinieron hasta el lugar de la batalla, y aquí que la espada de cada uno era vuelta contra su compañero, y la mortandad era grande, se mataron unos a otros los enemigos. Y los hebreos que habían estado con los filisteos de tiempo antes y habían venido con ellos de los alrededores al campo, también estos se volvieron para hacer con los israelitas que estaban con Saúl y con Jonatán. Asimismo todos los israelitas que se habían escondido en el monte de Efraín, oyendo que los filisteos huían, ellos también los persiguieron en aquella batalla, y así salvó Jehová a Israel en aquel día, y llegó el alcance hasta Bet-aven. Pero los hombres de Israel fueron puestos en apuro aquel día, porque Saúl había conjurado al pueblo, diciendo: cualquiera que comiere pan hasta la tarde, hasta que haya tomado venganza de mis enemigos, sea maldito. Eso estuvo mal, porque estaban en batalla, y cómo los pone a ayunar. Y todo el pueblo no había gustado pan, y todo el pueblo del país llegó a un bosque donde había miel en la superficie del campo. Entró pues el pueblo en el bosque, y aquí que la miel corría, mas ninguno hubo que llegase la mano a la boca, porque el pueblo temía el juramento, claro. Había una maldición. Empero Jonatán, el hijo del rey Saúl, no había oído cuando su padre conjuró al pueblo, y alargó la punta de su vara que traía en su mano y mojóla en un panal de miel, y llegó su mano a su boca y sus ojos fueron aclarados. Entonces habló uno del pueblo diciendo: tu padre ha conjurado expresamente al pueblo, diciendo: maldito el hombre que comiere hoy manjar. Y el pueblo desfallecía. Y respondió Jonatán: mi padre ha turbado al país. Ved ahora cómo han sido aclarados mis ojos por haber gustado un poco de esta miel. Cuanto más si el pueblo hubiese hoy comido del despojo de sus enemigos que halló, ¿no se habría hecho ahora mayor estrago en los filisteos? E hirieron aquel día a los filisteos desde Migmas hasta Ajalón, mas el pueblo se cansó mucho. Pues sí, no habían comido. Tornóse por tanto el pueblo al despojo, y tomaron ovejas y vacas y becerros y matáronlos en la tierra, y el pueblo comió con sangre. Sí, y dándole de ello aviso a Saúl, dijeron: el pueblo peca contra Jehová comiendo con sangre. Y él dijo: vosotros habéis prevaricado, rodadme ahora acá una grande piedra. Y Saúl tornó a decir: esparcíos por el pueblo y decirles que me traigan cada uno su vaca y cada cual su oveja, y degolladlos aquí, y comed, y no pecaréis contra Jehová comiendo con sangre. Y trajo todo el pueblo cada cual por su mano su vaca aquella noche, y degollaron ahí, y edificó ahí Saúl altar a Jehová, el cual altar fue
el primero que edificó a Jehová. Y dijo Saúl, descendamos de noche contra los filisteos y los saquearemos hasta la mañana y no dejaremos de ellos ninguno. Y ellos dijeron, haz lo que bien te pareciere. Dijo luego el sacerdote, lleguémonos aquí a Dios. Y Saúl consultó a Dios, descenderé contra los filisteos, los entregarás en mano de Israel. Mas Jehová no le respondió aquel día. Entonces dijo Saúl, llegados acá todos los principales del pueblo y sabed, mirad, ¿por quién ha sido hoy este pecado? Que Dios no le contestaba. ¿Por qué? Porque vive Jehová, que salva a Israel, que si fuere mi hijo, en mi hijo Jonatán, él morirá por cierto. O sea, el que caiga, el que sea, tiene que morir. Y no sabía que era su hijo. Dice, aunque fuera mi hijo, también. Dice, y no hubo en todo el pueblo quien le respondiese. Dijo luego a todo Israel, vosotros estaréis a un lado, yo y Jonatán, mi hijo, estaremos al otro lado. Y el pueblo respondió a Saúl, haz lo que bien te pareciera. Entonces dijo Saúl a Jehová, Dios de Israel, da perfección. O sea, echaron suertes y fueron tomados Jonatán y Saúl, y el pueblo salió libre. Y Saúl dijo, echad suerte entre mí y Jonatán, a ver quién de los dos había prevaricado. Y fue tomado Jonatán, sí, por haber comido de la miel, habiendo una maldición. Entonces Saúl dijo a Jonatán, declárame qué has hecho. Y Jonatán se lo declaró y dijo, cierto que usted con la punta de la vara que traía en mi mano un poco de miel, he aquí, he de morir. Y Saúl respondió, así me haga Dios y así me añada, que sin duda morirás. Oye, oye, pecado sobre pecado, que quería matar a su hijo Jonatán. Bueno, como dice por ahí el apóstol Pablo, los malos hombres irán de mal en peor. Versículo 45, más el pueblo dijo a Saúl, pues de morir Jonatán, el que ha hecho esta salud, o sea, salvación tan grande en Israel, no será así de Jehová, que no ha de caer un cabello de su cabeza en tierra, pues que ha obrado hoy con Dios. Así libró el pueblo a Jonatán para que no muriese. Y Saúl dejó de seguir a los filisteos. Bueno, vamos a saltar esta parte y vamos a pasar al capítulo 15. Y Samuel dijo a Saúl, Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre tu pueblo Israel. Oye pues la voz de las palabras de Jehová. El Señor Dios le va a dar otra oportunidad al rey Saúl. Repito, versículo 1, 1 Samuel 15:1. Y Samuel dijo a Saúl, Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Oye pues la voz de las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, acuérdame de lo que hizo Amalec a Israel, que se le opuso en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalec, o sea, al pueblo de Amalec, a los amalecitas, y destruiréis en él todo lo que tuviere, no te apiades de él, mata a hombres, mujeres, niños, mamantes, vacas, ovejas, camellos y asnos. Bueno, es que el pueblo de Amalec se opuso a Israel cuando salía de Egipto. Se le opuso. No lo vamos a leer, eso está en Éxodo 17, no lo vamos a leer. Se le opuso y eso pues fue algo muy grave. Bueno, seguimos leyendo. Versículo 4. Saúl pues juntó el pueblo y reconociólos en toda 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá. Va a hacer la venganza de lo que hizo a Israel. Versículo 5, y viniendo Saúl a la ciudad de Amalec, puso emboscada en el valle, y dijo Saúl al cineo, al pueblo de los cineos, idos apartados y salid entre los de Amalec, para que no te destruya juntamente con él, pues que tú hiciste misericordia con todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto. Apartóse pues el cineo de entre los de Amalec, sí, para que no
fueran a recibir daños colaterales. Versículo 7, y Saúl hirió a Amalec, al pueblo de Amalec, desde Javila hasta llegar a Shur, que está a la frontera de Egipto, y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, mas a todo el pueblo mató a filo de espada, y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag, el rey Agag, y a lo mejor de las ovejas y ganado mayor, de los gruesos y a los carneros y a todo lo bueno, que no lo dejaron, que no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y flaco destruyeron. Y fue palabra de Jehová a Samuel diciendo: pésame de haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y apesadumbróse Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Se apesadumbró Samuel que en esta otra oportunidad que le da el Señor Dios al rey Saúl, otra vez falló. Pues ya, ¿qué más oportunidades? Versículo 12, madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo: Saúl ha venido al Carmel, y aquí él se ha levantado un trofeo, y después volviendo ha pasado y descendido a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo: bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido. Dice que había cumplido, no es cierto, pero dijo: yo he cumplido la palabra de Jehová. Y Samuel entonces dijo: pues qué balido de ganados y bramido de bueyes es este que yo oigo con mis oídos. ¿Son esos los bueyes y las ovejas que mataste? 15. Y Saúl respondió: de Amalec los han traído. Dice: es que el pueblo perdonó a lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová. Son para sacrificarlas a Jehová, no vais a pensar que son para eso. Pero lo demás, dice, lo demás lo destruimos. ¿Y fue eso lo que Dios les dijo que hiciera? No. Versículo 16, entonces dijo Samuel a Saúl: déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él respondió: di. Y dijo Samuel: siendo tú pequeño en tus ojos, no has sido hecho cabeza a las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Y envióte Jehová en jornada y dijo: ve, destruye a los pecadores de Amalec y hales guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al despojo has hecho lo malo en ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel: antes he oído la voz de Jehová, o sea, sí hice lo que me dijo. Dice: y fui a la jornada que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo, pues les gustaron esos animalitos y quisieron traérselos. Mas el pueblo tomó del despojo ovejas, vacas, las primicias del anatema, prohibido echar mano de esos animales. Dice: para sacrificarlas a Jehová tu Dios en Gilgal. Bueno, ¿entiende o no entiende lo que el Señor le dijo? Ahora sale con que sí hizo lo que le dijo. Pues no. Versículo 22, y Samuel dijo: ¿tiene Jehová tanto contentamiento con los holocaustos y víctimas como en obedecer a las palabras de Jehová? Pues sí, es como si una persona robara, y luego ya que lo apresan, dice: no, es que lo iba yo a donar para el templo. No, pero pues eso no se puede donar, no es tuyo. No, pero pues para eso lo hice, para ayudar a la iglesia. No. Eso es lo que hizo. Otra vez, versículo 22, y Samuel dijo: tiene Jehová tanto contentamiento con los holocaustos y víctimas como en obedecer a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que el cebo de los carneros, porque como pecado de adivinación
es la rebelión, o sea, no obedecer. Y como ídolos e idolatría, el infringir. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Ay, 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 ay. Qué importante es la obediencia y qué tremendo es desobedecer. A ver, voy a leer otra vez el 22 y el 23. Esto tiene que quedar bien claro. 22 y 23, y Samuel dijo, ¿tiene Jehová tanto contentamiento con los holocaustos y víctimas como en obedecer a las palabras de Jehová? Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que el cebo de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión, o sea, desobedecer. Y como ídolos e ídolos, el infringir, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Ay, ay, ay. Pues por no fijarse bien lo que le dijeron. Pasamos al capítulo 16, amados hermanos. Capítulo 16, primero de Samuel 16. Y dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo has tú de llorar a Saúl? Vean cuánto lo apreciaba. Pues sí, era un buen chico, pero no, la desobediencia no cabe ahí. Versículo 1, otra vez. Y dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo has tú de llorar a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel? Hinche tu cuerno con aceite y ven, te enviaré a Isaí de Betlén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Ya el rey Saúl queda descalificado y Dios ya tiene otro rey. Otra vez desde el 1, y dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo estoy de llorar a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel? Hinche tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Y dijo Samuel, ¿cómo iré? Si Saúl lo entendiere, me matará. Así recordamos que Saúl quería matar a David, porque cuando regresó de matar al gigante Goliat, los coros de mujeres cantaban, hirió Saúl sus 1000 y David sus 10,000. Y dice, ¿cómo es posible que a él le dan 10,000? Dijo Saúl, el rey Saúl, y a mí 1000. Porque decían, hirió Saúl sus 1000 y David sus 10,000. Y entonces ya de ahí en adelante procuró matarlo y mucho tiempo anduvo huyendo David. Bueno, pero vamos a continuar aquí. Versículo 2, y dijo Samuel, ¿cómo iré? Si Saúl lo entendiere, me matará. Jehová respondió, toma contigo una becerra de la vacada y di, a sacrificar a Jehová he venido. Llama a Isaías al sacrificio y yo te enseñaré lo que has de hacer y ungirme haz al que yo te dijere. Hizo pues Samuel como le dijo Jehová, y luego que él llegó a Betlem, los ancianos de la ciudad le salieron a recibir con miedo y dijeron, ¿es pacífica tu venida? Y él respondió, sí, vengo a sacrificar a Jehová, a hacer un sacrificio para Dios. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, llamólos al sacrificio, y aconteció que como ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo, de cierto, delante de Jehová está su ungido. Sí, porque lo vio pues con porte de rey, ¿verdad? O como dicen, con cara de rey, no. Bueno, por la apariencia. Versículo 7, y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová
mira no lo que el hombre mira, pues que el hombre mira lo que está delante de sus ojos, mas Jehová mira el corazón. Entonces llamó Isaí a Abinadab e hízole pasar delante de Samuel, el cual dijo, ni a este ha elegido Jehová. O sea, está pasando a sus hijos a ver a cuál de ellos escoge el Señor Dios para rey. Hizo luego pasar Isaías a Sama, y él dijo, tampoco a este ha escogido Jehová. Hizo pasar Isaías sus 7 hijos delante de Samuel, mas Samuel dijo a Isaí, Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí, hanse acabado los mozos, y él respondió, aún queda el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga. Entonces tiene que venir. Versículo 12, envió pues por él, introdújolo, el cual era rubio, de hermoso parecer y de bello aspecto. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, que este es. El que menos pensaban, ni siquiera lo llamaron a esa reunión. No, a él ni lo tomaban en cuenta, pues él andaba ya cuidando las ovejas. Bueno, vamos a ver, versículo 13, y Samuel tomó el cuerno del aceite y ungiólo de entre sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová tomó a David. Levantóse luego Samuel y volvióse a Ramá, y el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl, del rey Saúl, y atormentábale el espíritu malo de parte de Jehová. Pues aquí, a partir de la unción, recordamos que el aceite simboliza al Espíritu Santo. Entonces, cuando fue ungido David, el Espíritu Santo reposó en él. Y dice en el 14 que el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl. Ahora iba a estar en David. Y atormentábale el espíritu malo de parte de Jehová. Sí, como ahora ya no tiene el Espíritu Santo, pues ya el demonio lo atormenta. Sigo leyendo versículo 15, y los criados de Saúl le dijeron, he aquí ahora que el espíritu malo de parte de Dios te atormenta, diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando fuere sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él taña con su mano y tengas alivio. Y Saúl respondió a sus criados, buscadme pues ahora alguno que taña bien y traédmelo. Entonces uno de los criados respondió diciendo, aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Betlén, que sabe tocar y es valiente y vigoroso, hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová es con él. Y Saúl envió mensajeros a Isaí diciendo, envíame a David tu hijo, que está con las ovejas. Y tomó Isaí un asno cargado de pan y una vasija de vino y un cabrito, y envióla a Saúl por mano de David su hijo. Viniendo David a Saúl, estuvo delante de él y amólo él mucho y fue hecho su escudero. Y Saúl envió a decir a Isaí, yo te ruego que esté David conmigo, porque he hallado gracia en mis ojos. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios era sobre él, David tomaba el arpa y tañía con su mano Saúl, y Saúl tenía refrigerio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Bueno, capítulo 17. Bueno, aquí me adelanté un poco en la historia hace ratito, diciendo que Saúl perseguía a David. No, todavía no. Más bien, cuando dijo Samuel al Señor Dios, si lo sabe Saúl, me matará, no es por lo que había yo dicho hace ratito, de que porque mató a Goliat, no, era porque si Saúl era rey, pues cómo que iba a ungir a otro rey. Entonces por eso dijo Samuel, si Saúl lo llega a saber, me mataría. Bueno, entonces
ofrezco disculpas porque me adelanté ahí en la historia. Sí ocurrió eso que les platiqué, pero más adelante. Bueno, pasamos al capítulo 17, versículo 1. Y los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y congregáronse de Socho, que es en Judá, y asentaron en el campo entre Socho y Aseca, en Efes Danim. Y también Saúl y los hombres de Israel se juntaron y asentaron en el campo en el valle al Cornoque y ordenaron batalla contra los filisteos, y los filisteos estaban sobre un monte de la una parte, e Israel estaba sobre el otro monte de la otra parte, el valle entre ellos. Salió entonces un varón del campo de los filisteos, que se puso entre los dos campos, el cual se llamaba Goliat de Gat. Tenía de altura 6 codos y un palmo, y traía un almete de acero en su cabeza, e iba vestido con corazas de plancha, y era el peso de la coraza 5,000 siclos de metal, y sobre sus piernas traía grebas de hierro y escudo de acero a sus hombros. El asta de su lanza era como un enjundia de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 ciclos de hierro, e iba su escudero delante de él, y pasóse y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles: ¿para qué salís a dar batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos, y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: hoy he desafiado el campo de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Vaya, pero 6 codos y un palmo, pues ese es más de 2,5 metros. Bueno, versículo 11. Oyendo Saúl a todo Israel estas palabras de los filisteos, conturbáronse y tuvieron gran miedo. Y David era hijo de aquel hombre efrateo de Betlén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos, y era en el tiempo de Saúl, viejo y de grande edad entre los hombres. Y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido a seguir a Saúl en la guerra, y los nombres de sus 3 hijos que habían ido a la guerra eran Eliab, el primogénito; el segundo Abinadab; el tercero Sama, y David era el menor. Siguieron pues los 3 mayores a Saúl. Empero David había ido y vuelto de con Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Betlén. Venían pues aquel filisteo por la mañana, y a la tarde presentóse por 40 días. Y dijo Isaí a David su hijo: toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado y estos 10 panes, llévalo prestamente al campamento a tus hermanos. Llevarás asimismo estos 10 quesos de leche al capitán, y cuida de ver si tus hermanos están buenos, y toma prendas de ellos. Y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle del Alcornoque peleando con los filisteos. Levantóse pues David de mañana, y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, fuese con su carga como Isaí le había mandado, su padre. Y llegó al entrincheramiento del ejército, el cual había salido en ordenanza, y tocaba alarma para la pelea, porque así los israelitas como los filisteos estaban en ordenanza, escuadrón contra escuadrón. Y David dejó de sobre sí la carga que en mano del que guardaba el bagaje, y corrió al escuadrón, y llegado que hubo, preguntaba por sus hermanos si estaban buenos. Y estando él hablando con ellos, y aquí aquel varón que se ponía en medio de los 2 campos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de los escuadrones de los filisteos, y habló las mismas palabras, las cuales oyó David. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia, y tenían gran temor. Y cada uno de los hijos de Israel decía: ¿no habéis visto a aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas, y le dará su hija, y hará
franca la casa de su padre en Israel. Entonces habló David a los que junto a él estaban diciendo: ¿qué harán al hombre que venciera a este filisteo y quitar el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo le respondió las mismas palabras, diciendo: así se hará al hombre que lo venciere. Y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, Eliab se encendió en ira contra David y dijo: ¿para qué has descendido acá y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón. Bueno, lo regañó, ¿verdad? De tu corazón, que para ver la batalla has venido. Y David respondió: ¿qué he hecho yo ahora? Estas no son palabras. Apartándose de él hacia otros, habló lo mismo, y respondiéronle los del pueblo como primero, y fueron oídas las palabras de David, que David había dicho, las cuales como refiriesen delante de Saúl. Él lo hizo venir, y dijo David a Saúl: no desmaye ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará con este filisteo. Y dijo Saúl a David: no podrás tú ir con aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres mozo, o sea, era un adolescente, y él un hombre de guerra desde su juventud. Y David respondió a Saúl: tu siervo era pastor en las ovejas de su padre, y venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, y salía yo tras él y heríalo y librábale de su boca, y si él se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y mataba. Un adolescente. Fuese león, fuese oso, tu siervo le mataba, pues este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Y añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve y Jehová sea contigo. O sea, ya que insistes, pues está bien, que Dios te bendiga, te cuide. Y Saúl vistió a David de sus armas, de sus ropas, y puso sobre su cabeza un palmete de acero y armóle de coraza, y ciñó David su espada sobre sus vestiduras, y probó a andar porque nunca había probado. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y echándolo de sí David aquellas cosas, tomó su cayado en su mano, y escogióse 5 piedras lisas del arroyo, y púsolas en el saco pastoril y en el zurrón que traía, y con su honda en su mano vase hacia el filisteo. Y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Y como el filisteo miró y vio a David, túvole en poco, porque era mancebo y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Y dijo luego el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y escudo, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, que tú has, el Dios de los escuadrones de Israel, que tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y quitaré tu cabeza de ti. Y daré hoy a los cuerpos a los filisteos y a las aves del cielo, y a las bestias de la tierra, y sabrá la tierra toda que hay Dios en Israel, y sabrá toda esta congregación que Jehová nos habla con espada y lanza, porque de Jehová es la guerra, y él os entregará en nuestras manos. Y aconteció que como el filisteo se levantó para ir y llegarse contra David, David se dio prisa y corrió al combate contra el filisteo, y metiendo a David su mano en el saco, tomó de ahí una piedra y tirósela con la honda, hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó hincada en la frente, o sea, clavada en la frente, y cayó en tierra sobre su rostro. Así venció David al filisteo. Y bueno, vamos a pasar, a saltar toda esta parte, pues ya la hemos leído. Vamos a pasar hasta el capítulo, pues toda esta historia ya la hemos leído. A ver, hasta el capítulo 30. Bueno, de todos modos les recomiendo que en casita la lean. Hasta el capítulo
Hasta el 28, perdón. Les había dicho 30. Mejor hasta el 28. Primero Samuel 28:1. Y aconteció que en aquellos días los filisteos juntaron sus campos para pelear contra Israel, y dijo Aquis a David: sabe de cierto que has de salir conmigo a la campaña. A ver, vamos a adelantar un poquito. Vamos a saltar hasta el versículo el 4. Pues como los filisteos se juntaron, vinieron y asentaron campo en Sunam, y Saúl juntó a todo Israel y asentaron campo en Gilboa, y cuando vio Saúl el campo de los filisteos, temió y turbóse su corazón en gran manera, y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueño, ni por Urim, ni por profetas. Entonces Saúl dijo a sus criados: buscadme una mujer que tenga espíritu de Pitón, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron: he aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de Pitón. ¿Cómo ahora va a consultar a una pitonisa? También está prohibido. A ver, vamos a ver, sin perder esta cita, en Deuteronomio 18. Deuteronomio 18. Deuteronomio 18. El versículo 10, palabra de Dios por medio de Moisés. Deuteronomio 18, 10. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hija por el fuego, su hijo o su hija por el fuego, ni practicante de adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni fraguador de encantamientos, ni quien pregunte a Pitón, ni mágico, ni quien pregunte a los muertos, porque es abominación a Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová los echó de delante de ti. Perfecto serás con Jehová tu Dios. Prohibido terminantemente. Regresamos a 1 Samuel 28. En el versículo, otra vez el 7. Entonces Saúl dijo a sus criados: buscadme una mujer que tenga espíritu de Pitón, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron: aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de Pitón. Y disfrazóse Saúl y púsose otros vestidos, y fuese con 2 hombres, y vinieron a aquella mujer de noche, y él dijo: yo te ruego que me adivines por espíritu de Pitón, y me hagas subir a quien yo te dijere. Y la mujer le dijo: he aquí, tú sabes lo que Saúl ha hecho. Estaba frente a Saúl y no lo sabía. Cómo ha separado de la tierra los pitones y los adivinos. ¿Por qué pues pones tropiezo a mi vida para hacerme matar? Entonces Saúl le juró por Jehová. Ahí está involucrando al Señor Dios ahí en esos. Bueno. Entonces Saúl le juró por Jehová, diciendo: oye Jehová, que ningún mal te vendrá por esto. La mujer entonces dijo: ¿a quién te haré venir? Y él respondió: hazme venir a Samuel. Bueno, Samuel ya había muerto. Desde el versículo 3 de aquí mismo, pero no lo vamos a leer. Ya había muerto Samuel. Versículo 11, otra vez la mujer entonces dijo: ¿a quién te haré venir? Y él respondió: hazme venir a Samuel. Y viendo la mujer a Samuel, clamó en alta voz, y habló aquella mujer a Saúl diciendo: ¿por qué me has engañado que tú eres Saúl? Y el rey le dijo: no temas, ¿qué has visto? Y la mujer respondió a Saúl: he visto dioses que suben de la tierra. Bueno, todo esto es una farsa. No es cierto que vino Samuel. Todo esto es una farsa. Versículo 13 otra vez: ¿por qué me has engañado que tú eres Saúl? Y él le dijo: no temas,
¿qué has visto? La mujer respondió a Saúl, he visto Dios que suben de la tierra. Y él le dijo, ¿cuál es su forma? Y él respondió, un hombre anciano viene cubierto de un manto. Saúl entonces entendió que era Samuel. Era un demonio disfrazado. Sí, los muertos están muertos. No vienen. Otra vez el 14, y él dijo, ¿cuál es su forma? Y respondió un anciano, viene cubierto de un manto. Saúl entonces entendió que era Samuel, y mirando el rostro a la tierra, hizo gran reverencia. Y Samuel dijo a Saúl, o sea que imitó la voz de Samuel, y dijo a Saúl, ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Y Saúl respondió, estoy muy congojado porque los filisteos pelean contra mí, Dios se ha apartado de mí, no me responde más ni por mano de profeta ni por sueños. Por esto te he llamado para que me declares qué tengo de hacer. Entonces Samuel dijo, ¿y para qué me preguntas a mí? Habiéndose apartado de ti Jehová y es tu enemigo. Jehová pues ha hecho como habló por medio de mí, y pues ha cortado Jehová el reino de tu mano y lo ha dado a tu compañero David, como tú no obedeciste la voz de Jehová ni cumpliste el furor de su ira sobre Amalek, por eso Jehová te ha hecho esto hoy. Y Jehová entregará a Israel también contigo en manos de los filisteos, y mañana seréis conmigo. O sea, estarán acá en el Valle de los Muertos. Bueno, vamos a saltar también toda esta parte, ya la hemos leído. Vamos a pasar hasta el capítulo 31. Pues aquí estamos viendo cómo el rey Saúl va de mal en peor. Ahora ya hasta fue a consultar una pitonisa, estando estrictamente prohibido. Capítulo 31. Los filisteos pues pelearon con Israel, y los de Israel huyeron delante de los filisteos y cayeron muertos en el monte de Gilboa. Y siguiendo los filisteos a Saúl y a sus hijos, mataron a Jonatán y a Abinadab y a Melchisúa, hijos de Saúl, y agravóse la batalla sobre Saúl, y le alcanzaron los flecheros, y tuvo gran temor de los flecheros. Entonces dijo Saúl a su escudero, saca tu espada y pásame con ella, porque no vengan estos incircuncisos y me pasen y me escarnezcan. Mas su escudero no quería, porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl la espada y echóse sobre ella. Los malos hombres irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Bueno, pues aquí ya, pues qué tremendo todo esto. Versículo 6, así murió Saúl en aquel día juntamente con sus 3 hijos y su escudero y todos sus varones. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! A ver, vamos a ver acá una cita en Primero de Crónicas, capítulo 10, versículo 13 y 14. Primero de Crónicas 10, 13. Dice, así murió Saúl, el rey Saúl, por su rebelión, con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó, y porque consultó al Pitón preguntándole. No era Samuel, era el Pitón, el espíritu de Pitón, y no consultó a Jehová. Por esta causa lo mató y traspasó el reino a David, hijo de Isaí. Qué pena.
Qué pena. Los malos hombres irán de mal en peor. Cuando comienzan a desobedecer en algo, al ratito se les hace fácil desobedecer otra vez, después desobedecer otra vez, y hasta que, bueno, pues ya el Señor Dios se aparta de esa persona. A ver, vamos a ver también en Apocalipsis capítulo 22. Apocalipsis capítulo 22. Palabras de nuestro Señor Jesucristo en Apocalipsis capítulo 22. Última cita. Versículo versículo 12. Palabras de nuestro Señor Jesucristo, Apocalipsis 22:12, última cita, palabras de nuestro Señor Jesucristo. He aquí yo vengo presto, o sea, pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según fuere su obra. Bueno, ya sabemos que serán puestos unos a la derecha, otros a la izquierda. Y bueno, pues los que obedecieron de un lado, los que no obedecieron del otro lado. Repito el versículo 12, y aquí yo vengo presto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según fuere su obra. Palabras de nuestro Señor Jesucristo. Dice que viene pronto y que viene a recompensar a cada uno según fuere su obra. Versículo 13 sigue diciendo nuestro Señor Jesucristo, yo soy Alfa Omega, principio y fin, el primero y el postrero. Son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Y sigue diciendo nuestro Señor Jesucristo en el versículo 14, bienaventurados los que guardan sus mandamientos, o sea, los mandamientos de Dios, para que su potencia sea en el árbol de la vida y que entren por las puertas en la ciudad. Son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Repito el versículo 14, bienaventurados los que guardan sus mandamientos, los mandamientos de Dios, para que su potencia sea en el árbol de la vida y que entren por las puertas en la ciudad los obedientes. Los obedientes. A ver, permítame leerlo por tercera vez, el 14. Bienaventurados los que guardan sus mandamientos para que sea su potencia sea en el árbol de la vida y que entren por las puertas en la ciudad. ¿En cuál ciudad? La nueva Jerusalén que descenderá del cielo. Los obedientes van a poder entrar. Por eso dice los que guardan sus mandamientos, no los que desobedecen los mandamientos. Ahora vamos a ver a los desobedientes en el versículo 15, el que sigue. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, y los disolutos, y los homicidas, y los idólatras, y cualquiera que ama y hace mentira. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas a las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente y de la mañana. Amén. Vamos a orar, puestos de pie, por favor. Gran Señor del universo, Rey de reyes, Dios de dioses, Señor de señores, Jehová de los ejércitos, Padre nuestro que estás en los cielos, te alabamos, te glorificamos, te bendecimos, porque eres bueno y tu misericordia es para siempre. Gracias, Señor, porque nos enseñas tu santa palabra acerca de los obedientes y los desobedientes. Queremos ser de los obedientes, Padre Celestial, pero ayúdanos, Padre Celestial, porque sabemos que sin tu ayuda nada podemos hacer. Te lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, y por el amor de tu Espíritu Santo Consolador,
y por tu grandeza, hermosura y majestad, bendito Dios, Jehová de los ejércitos, y a los tres amados divinos y gloriosos, el Padre, y el Hijo, y el Espíritu Santo, sea toda gloria, alabanza y adoración por todos los siglos y para siempre jamás. Amén. Nuestro hermano Miguel pasa a terminar.